Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra señal desde México, en alianza con América, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtro de Mauro Petit, con la Red Global de la Diáspora y con el diario La Faena en la isla de Margarita. Vamos a conversar con Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas en el Distrito Federal, y con Eduardo Orozco, expresidente de ese mismo colegio. Les habla José Antonio Lares. Y yo quisiera pues que en el contexto de lo que está ocurriendo hoy, Edgar, que tú estás al frente de esa lucha directa, involucrado pues día a día en la liberación de los colegas primero que nada y del rescate de la libertad de plena en su conjunto. O sea, nos cuentes un poco el día de hoy cómo has visto en las circunstancias, porque ya tengo entendido que en la mañana van aproximadamente 5 o 6 colegas liberados, dentro de ellos Ronald Carreño, que es una figura emblemática que ha experimentado pues de verdad a lo largo de todos estos años una tortura permanente. Está libre también creo que el colega Camacho, Balsa, no sé cuántos más. Cuéntanos un poco cómo ha sido el proceder en la mañana de hoy desde el punto de vista operativo y administrativo. Sí, bueno, en principio buenas tardes, agradecido por la invitación, saludos a la audiencia. Sí, ciertamente, según nuestros registros del Colegio de Periodistas de la sección de Distrito Capital en Caracas, Venezuela, tenemos 13 colegas y trabajadores de la prensa fueron excarcelados el día de hoy. Lamentablemente no fueron liberados, no hay libertad plena, no hay libertad plena, solamente excarcelaciones con medidas cautelares. Y en los 13 casos no hay ninguna razón realmente para que hayan permanecido presos, porque en la mayoría de esos casos se trata del ejercicio de la profesión del periodismo. Y en los casos que no fue así, tuvo que ver con el libre derecho a libertad de expresión, la disidencia política y el derecho a la expresión de esos periodistas, que también son dirigentes políticos, por cierto. Claro, muchos de ellos inclusive creo que son dirigentes gremiales también, ¿no? Sí, cómo no. En el caso de Carlos Julio Rojas, que es el secretario adjunto en Caracas, el secretario general adjunto en Caracas, que también fue excarcelado el día de hoy. Ahora, todas estas medidas, por supuesto, son recibidas con beneplácito. Saludamos este tipo de medidas, pero el segundo paso ahora es exigir la libertad plena de todos ellos, porque no hay razón para que tengan una medida de estas características. Y en segundo lugar, por supuesto, exigir la libertad del resto de los periodistas y trabajadores de la prensa y de todos los presos políticos y todos los presos de conciencia en Venezuela. Claro, aquí llama poderosamente la atención, Edgar y Eduardo, que las liberaciones que se han practicado hasta ahora, no solamente de los periodistas, sino del resto de la gente, no están respondiendo a una ley de amnistía, sino una liberación gradual, calculada, como para todavía mantener la presión y las restricciones. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde el punto de vista gremial? Eduardo. Sí, Sí, bueno, yo sí, creo en que este todos sabemos, pero las condiciones en que se encuentra el país, en ese contexto, es un poco a lo que se ha referido Edgar, en ese contexto de un gobierno dictatorial, de un gobierno autoritario, de un gobierno incluso que ha arrebatado, ¿no?, los derechos democráticos en Venezuela, un gobierno que dio un golpe de Estado, desconoció unas elecciones dentro de ese contexto y la captura del jefe del régimen, o en este caso yo creo que lo correcto es decir el jefe de la banda, la captura de Maduro y el inicio de su juicio. Fíjate tú, en ese contexto se da un gobierno de transición que parece no haber entendido que es un gobierno de transición y no que es otro gobierno, ¿no? Un gobierno de transición que debe precisamente ir gradualmente, aunque todo el mundo exige, como es natural, mayor rapidez, rehaciendo el tejido institucional del país dentro de toda esa situación y la presión popular, la presión del gremio periodístico, la presión de los familiares, se produce la excarcelación de estos 19 comunicadores. No todos son periodistas, algunos son técnicos, pero bueno, están dentro de funciones similares en el momento en que se produce la detención. Y hoy tenemos que celebrar, por supuesto, dentro de todo y dentro de la gran insatisfacción, debemos celebrar esa encarcelación. Yo me permito además felicitar a Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio de Periodistas de Venezuela en el Distrito Federal, en Caracas, quien ha estado permanentemente pendiente, denunciando, presionando, reuniéndose con los diversos factores para lograr
para lograr la excarcelación de estos colegas y de muchos otros. Así que es importante entonces para los que no están viviendo en Venezuela, un poco insistir en en el contexto en el cual se está moviendo el gremio periodístico para lograr la liberación de sus colegas. Sí, ahora Edgar, yo recientemente hablando con algunos diplomáticos y otros de los voceros que tengo en este canal, hablaba un poco de la necesidad de que, viendo lo que ocurrió con Maduro, no sé por qué la fuerza gremial en general, no solamente la periodística, no ha empezado a convocarse y a manifestar de una manera unísona para que de verdad haya respuestas concretas y no de esta manera tan tibia que todavía están ocurriendo. O sea, ¿tú crees que es el momento de exhortar a los otros gremios a ser abiertamente solidarios y dejar de lado el miedo? Porque aunque se diga que el régimen es lo torpe y lo atrevido que es, yo creo que en algún momento dado la gente tiene que recobrar sus factores de lucha y combatividad de forma plena y abierta, ¿no? Pues, ¿cómo manejar eso? ¿Tú crees que el CNP, por ejemplo, pudiera ser una exhortación permanente y continua a otros gremios a ser más solidarios, a ser más combativos y más propuestos en la búsqueda de la democracia verdadera? Sí, yo pienso que la solidaridad está presente en todos los gremios. Aquí lo importante es entender que es un momento fundamental, estamos en la encrucijada de tomar una decisión que implique la movilización de todos los gremios, no solamente en el aspecto solidario, que yo pienso que sí son solidarios, sino en las exigencias, en las propuestas que se deben hacer para ir recuperando todos esos espacios tan necesarios en la democracia. Es importante destacar que existe miedo, ciertamente, porque fíjense, se ha procedido a la liberación o la excarcelación de algunos presos políticos, hoy día algunos periodistas y trabajadores de la prensa, pero nada más hace 3 días detuvieron a 6 jóvenes menores de edad por, por celebrar los Carnaval acontecimientos. adelantado, creo, no era el carnaval adelantado. Entonces, vemos que hay esa presión permanente y evidentemente eso implica un miedo. En el mismo entorno periodístico, vemos cómo los periodistas han recurrido a la autocensura por el temor a la vida, el temor a los riesgos que puede correr su integridad física y la de los familiares, porque hay que entender también que hay algo muy claro en Venezuela, que hay 3 frentes que ha venido utilizando el gobierno venezolano, que son parte de una política de Estado. Y esos 3 frentes son el control institucional, el control arbitrario de la justicia y, en tercer lugar, el control, por supuesto, que implica la autocensura de los periodistas y medios de comunicación, porque nadie en su sano juicio que tenga a las puertas la posibilidad de ir detenido puede, por supuesto, trabajar con toda la libertad necesaria de informar. Entonces, eso realmente en Venezuela es una realidad que está aconteciendo, es una realidad que día a día se vive. La presión, el hostigamiento, es el propio día 5 de julio, día de la juramentación de la Asamblea Nacional y de la Presidenta Cargada de la República, fueron detenidos 16 periodistas, de los cuales 15 eran corresponsales extranjeros, los cuales todos fueron deportados. Estamos hablando de 16 casos de revisión de material grabado, es decir, aquí no se ha utilizado ese estado de sección de conmoción externa, perdón, para utilizarlo como una fórmula que permita acabar con la misma libertad, acabar con los derechos que tienen los medios de comunicación y periodistas de informar de acuerdo a lo establecido por la propia Constitución y el marco jurídico internacional en materia de derechos humanos. Claro. Yo cuando te hablé del tema de los gremios, quisiera preguntarle a Eduardo, porque recientemente al menos los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela se mostraron abiertamente haciendo las exhortaciones correspondientes, las convocatorias necesarias para una movilización, retando al régimen con todo y que todavía tiene vestigios de autoritarismo extremo, ¿no? O sea, Eduardo, ¿crees que ese podría ser el comienzo del desencadenamiento de una hermandad verdadera de los venezolanos en la búsqueda del rescate democrático y las libertades y dejar el miedo de lado? ¿Tú crees que eso tiene que darse en el momento, en las circunstancias, que el miedo quede de lado y el pueblo entero se vuelque a reclamar la libertad absoluta? Bueno, no, por supuesto, eso es la aspiración de todos, pero como lo ha dicho Edgar, y conociendo todos nosotros cuál es la situación real en el país, es comprensible que en muchos sectores
sean siempre cautelosos. Eso es inevitable, lamentablemente. Son 26 años, ¿no? Donde ha recrudecido esa persecución. Ha muerto gente en los calabozos, ¿no? Cuando una madre tiene año y medio, 2 años sin ver a su hijo y reclamando incluso saludarlo, ni siquiera que se lo suelten, que permiten saludarlo, cuando no hay juicio, cuando le niegan el derecho a la defensa, ¿no? Cuando los trasladan sin previo aviso, cuando todavía hay gente que ni siquiera ha sido reportada legalmente en un procedimiento judicial. Entonces, eso es indudablemente que eso produce un gran temor y eso es lo que explica toda esa ausencia de calle que estamos viendo en este momento, que lamentablemente hay que reconocer lo que es natural. Yo siempre he dicho que los que estamos afuera, yo sí hago esa diferencia porque es ciertamente, yo no puedo estar dando las instrucciones a la gente en la calle que se tire a defender o a protestar, etcétera. Esos son fenómenos que se van a producir gradualmente. Y sí, y hay que presionar para que eso suceda. Pero eso es un fenómeno que se va a dar, no digo tampoco por sí solo, hay que estimularlo. Pero hay que comprender también por qué no hay en este momento un movimiento de calle cuando lo que ha caracterizado a la oposición venezolana, a la resistencia venezolana, es precisamente que ha tomado la calle durante 26 años. Ahí el venezolano no ha descansado jamás, nunca ha dejado de luchar, nunca ha dejado de denunciar, corriendo todos esos riesgos, corriendo todos esos riesgos. Pero ha funcionado también la represión, ha logrado resultados. No solamente el gremio periodístico, que ha estado siempre presente, otros gremios mucho más poderosos que el gremio periodístico están completamente anulados, que no lo voy a mencionar bueno, por respeto a ellos mismos, Claro. pero todos sabemos que hay gremios que de 100.000, de 200.000 afiliados, que bueno, están silenciados. Eso es sumamente grave. Incluso las fuerzas obreras están silenciadas. En un país donde La empresarial misma, Eduardo, la empresarial misma tiene un claro, recato. entonces, donde el 80% de la población rechaza al gobierno, no por simples mediciones de opinión pública, no, con voto a voto ha rechazado. En las últimas encuestas señalan incluso que el 80% está de acuerdo con la intervención de Estados Unidos en el proceso y está de acuerdo con que se le haga juicio por narcotraficante y por lo que sea a Nicolás Maduro. Sin embargo, la fuerza de las armas, lamentablemente no la tenemos aquí. Ya ese es otro tema que habría que conversar en otro momento sobre el conflicto interno de ellos en torno a ese asunto de quién controla realmente el poder. Sí, Edgar, nosotros tres de alguna manera que tenemos el número de carnet periodístico científico, 800, Yo tengo 400. el 43, figúrate tú. Yo tengo el 854. No sé cuál es el de Edgar, pero El de independientemente mil y de pico. el mismo, más o menos. No, varios Ven- miles. De un Mario Melo, chamo. es un chamo. Es que eres un chamo frente a nosotros. Yo estoy cumpliendo 81 años y yo no he perdido mi fibra combativa. Adentro tuve muchos problemas cuando trabajaba en el periodismo, en Radio Caracas, en emisora de radio, periódicos. Y ahora afuera, bueno, estoy porque muchas circunstancias que no viene el caso contarlas aquí, aunque me esté luchando adentro, he desplegado mi lucha afuera pues con la mayor firmeza posible. Pero yo viví la época de Pérez Jiménez siendo un chamo de 12 años, porque mi papá era perseguido político y mi casa la volteaban patas para arriba todos los días los guardias nacionales buscándome. Entonces, cuando yo comparo esto y la caída de Pérez Jiménez, que el pueblo se fue a las puertas de las cárceles por su cuenta a que salieran todos los presos detenidos, en esta ocasión no se ha dado. Yo no sé si era Porque por en aquella culpa. ocasión no los ametrallaron. Claro, por Y eso. aquí están matando gente. Ese es el punto. Bueno, como los iraníes. Mira lo que está Por eso es que es pasando ahí. importante hacer la diferenciación. La marco aquí para que la gente sepa que hay varios tipos de dictadura, ¿no? Y aquella fue militar, y sin embargo, o sea, en alguna medida fueron con tanto conscientes de que no podían atropellar a todo el mundo, sino a los enemigos políticos. Pero es que aquí todo el mundo es enemigo. El empresario, el sindicalista, el estudiante, las amas de casa, la gente de la tercera edad, los que reclaman servicios públicos. O sea, el punto es crítico y bien álgido, pero Edgar, yo celebro y agradezco que todavía pues el Colegio de Periodistas tenga en su seno a individuos como tú y otros tantos que están desplegando su lucha pues abiertamente, a pesar de que conocen esos riesgos,
y los hemos experimentado en carne propia mucho en los colegios. Entonces, vuelvo a insistir, en este momento, sientes, Edgar, por lo que está pasando, que pudiera haber ocasión ya de empezar a reagrupar a los gremios, cada quien por su lado, a manifestar sus nuevas propuestas y la búsqueda de la libertad absoluta. ¿Crees que eso pudiera darse? Un congreso gremial de distinto orden para conjugar los valores democráticos y ponernos en escena nuevamente. Sí, cada gremio con sus respectivas particularidades debe, por supuesto, abordar problemas internos que impiden quizás mayor coherencia, mayor cohesión en las acciones que puedan ejecutar, pero ciertamente es una oportunidad valiosa para llamar a la congregación de todos los gremios de periodistas con una sola, todos los gremios profesionales con la intención de promover un gran encuentro de discusión, de análisis, donde pueda surgir una gran propuesta nacional sobre lo que depara el destino para Venezuela, el futuro, y sobre cuál se pudiese el aporte de los gremios para esa transformación, ese cambio. Bueno, Eduardo, tú para cerrar, porque Edgar, vamos a no quitarte más tiempo, pero yo quisiera que supiese que este canal tiene 8 años, ya va para 9 en estas luchas, en reuniones diarias y permanentes de 4 y 5, casi 30 a la semana, con gente de la diplomacia, empresarios, periodistas, médicos, todo ese tipo de gente, pues, que están afuera la mayoría, pero que también intentamos mantener contacto con los de adentro, porque aquí hay que conjugar esfuerzos, y aunque la migración sea vista así como algo, aquí hay gente recuperando valores, fortaleciendo su preparación para un regreso en el momento que se pueda, porque dejaron allá a sus hijos, a sus nietos, a sus tíos, a sus hermanos. No es que sean ajenos a lo que está pasando, y no es que no estén padeciendo unos y otros dentro y fuera del mismo problema. Aquí se conjuga pues una comunicación permanente que lo que hace es que nos amarga la vida a unos y a otros, y yo creo pues que eso tenemos que deslastrarlo por la vía que se pueda, y yo creo que la oportunidad está llegando. Entonces, para que entre los dos pues le den un mensaje final a la audiencia, como luchadores sociales que han sido siempre y periodistas sobremanera, porque la libertad de expresión y el rescate de los medios, si no se da en la forma que medianamente los tuvimos en la democracia en 42 años, si ese rescate no se da, ya no vamos a encontrar el sendero adecuado. Y nosotros estamos haciendo inclusive conexiones con otros medios a nivel latinoamericano. En Perú tenemos gente que habla toda la semana con nosotros, en Chile, en Ecuador, en Miami. O sea, y están aquí justamente proponiendo y formulando luchas coherentes, luchas racionales, con el propósito de que cuando esto se rescate, hablemos de mejor ciudadanía y mejor gobernanza. Así que el mensaje de cada uno de ustedes en esa dirección. Sí, yo quiero dejar la última palabra a Edgar. Edgar, y dilo tú entonces, hermano. La última palabra a Edgar y decir simplemente, bueno, lo que ratificar. Primero, evidentemente, todos estamos muy contentos por el regreso de estos 14 comunicadores a su familia, a la vida normal, a pesar de que tienen prohibiciones de diverso tipo. Y felicitar al Colegio de Periodistas de Caracas fundamentalmente, que ha hecho una gran labor en medio de muchísimas limitaciones, no solamente las que impone el gobierno con la represión y las amenazas, sino con la incomprensión de sectores. Hay que tenerlo allí, y lamentablemente el silencio o la incomprensión de otros sectores que incluso llegan a ignorar al propio Colegio de Periodistas. Un colegio que tiene una ley de ejercicio que es la más importante de toda América, ¿no? Donde precisamente se estableció por primera vez el derecho el derecho a la información. Fue nuestra ley de ejercicio, y olímpicamente sectores incluso allegados la ignoran y tratan de ignorar al propio colegio. Bueno, contra todas esas circunstancias tiene que luchar el Colegio de Periodistas, y bueno, ya llegará el momento de la reunificación, llegará el momento de ser un gran frente de todos los gremios profesionales en defensa de la democracia. Así que gracias, José, por esta oportunidad, y de nuevo felicitaciones a Edgar, y bueno, hay que seguir para adelante, no hay otra. Sí. Bueno, estás invitado a estar permanentemente con nosotros para ir alentando estas cosas. Edgar, para cerrar tu mensaje. No, agradecido por la invitación, gracias Eduardo por tus palabras. Bueno, yo pienso que es el momento trascendental, es un momento importante para la transformación del país, es un momento de calma también, pero por supuesto es también el momento para que nos unamos a repensar
no solamente al país desde el punto de vista del periodismo, desde la óptica del periodismo, sino desde la óptica como aspiramos ver el país en el futuro para nuestros hijos y por supuesto el legado que aspiramos para todos los venezolanos. Sí, y nos toca para cerrar una tarea dura, porque hoy estamos experimentando unas formas de comunicación que son avasallantes, las redes, ¿no? Pero Sí. donde incursionan muchos factores que no tienen los valores éticos que el periodismo maneja. Entonces nos va a tocar también pues, ser muy firmes y muy convencidos en la lucha para que el mensaje que llega sea verdaderamente creíble, como siempre lo hemos sostenido y lo hemos hecho nosotros en el gremio, y que de alguna manera la gente empiece a diferenciar lo que es la verdadera información profesional, ética, con un valor y un sentido pues, de universalidad, y desmarcar, y que la gente también empiece a hacerlo, desmarcarse de esos contenidos pues, que son un tanto distorsionantes y que inculcan valores realmente degradantes también a veces. Entonces, eso tenemos que trabajarlo también como gremio en el futuro. Así Así es. que le agradezco muchísimo que me hayan acompañado Bien, hoy. Me muchas complace, gracias, Gracias. Andrés. y Un abrazo. me complace mucho que estemos unidos adentro y afuera como gremio, dando Claro, la batalla como nos corresponde. Un abrazo, les quiere mucho Gracias. y en ojo con esa televisión estamos a la orden. gracias. Gracias. Cuídense. Hasta luego. Gracias.